Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, mis hermanos, necesitamos ir avanzando en este libro de los Romanos, que ya llevamos algunos meses, porque vamos a entrar al terminar este libro en el libro de Eclesiastés. Este es el tema número 27, hermano, del libro de los Romanos, y como título es El cristiano y el gobierno. Amén. Hemos estado, hermano, en este libro de los Romanos ya por varios meses, donde hemos visto una exposición teológica muy bien argumentada del apóstol Pablo. Este libro de los Romanos es importante para todos los cristianos leerlo, ya que esto ya lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Pero de repente como que damos pausas y tenemos que volver a decir algunas cosas para volver a agarrar nosotros ese hilo que veníamos trayendo, ¿verdad? En este libro de los Romanos vemos nosotros las doctrinas más importantes de la salvación. Hemos visto 11 capítulos donde vemos claramente lo que Dios hizo por nosotros. Eso ya lo hemos visto. El libro de los Romanos expone claramente la depravación del hombre, expone que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, expone que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, expone que Dios por su gracia pone el remedio, siendo justificados por la fe en Cristo Jesús. Y una vez que el Señor por su gracia nos justifica, este libro expone que por su gracia también Él nos lleva a la santificación, porque también la santificación es un medio de gracia que nos da el Señor. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nosotros vemos claramente, hermanos, a un Dios dador, un Dios que está dando constantemente. Vemos que Dios por su gracia nos da. En estos 11 capítulos vemos cómo Dios salva al hombre. Nuestro destino era el infierno, hermano, la condenación. Pero vemos en estos 11 capítulos cómo Dios salva al hombre. Sin embargo, a partir del capítulo 2, hermano, que ya es la parte de la práctica,
Es decir, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, ahora el apóstol Pablo nos enseña ahora cómo nosotros hemos de corresponder a esa gracia que vimos en 11 capítulos. El apóstol Pablo nos muestra cómo ahora nosotros, así como él nos dio mucho en 11 capítulos, ahora cómo nosotros nos tenemos que dar al Señor. Tiene que ser algo recíproco. Amén. La salvación es por gracia, pero ahora nosotros nos tenemos que dar a Él. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar la santificación, en el sentido de poner nuestros dones al servicio de Él. Entonces Pablo, hermano, y en el capítulo 12 ahora nos muestra cómo nosotros debemos de darnos al Señor. Y en ese darnos, lo primero que Él expone es que somos llamados a presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿se acuerda? Vivo, santo, agradable, que es nuestro verdadero culto. Más adelante Pablo habla un poco, digo un poco porque después ya lo vuelve a descifrar un poco más. Habla acerca de los dones espirituales que Dios también nos dio por su gracia. Y expone que los dones los tenemos que poner al servicio del Señor, pero al ponerlos al servicio del Señor, porque todo lo que estamos aquí, el Señor nos ha dado un don. Amén, hermano. Pero al ponerlos al servicio del Señor, o al servicio de la obra del Señor, tenemos que hacerlo con humildad. Con humildad, sin jactarnos, haciendo Pablo una analogía de un cuerpo que tiene muchos miembros donde nos necesitamos unos a otros para ayudarnos y edificarnos. Ahora, en el tema 26, que fue hace algunas semanas, que fue el último tema, Pablo expone 25 deberes cristianos, donde tiene que ver con ese darnos al Señor, y lo primero que nombra es que el amor sea sin fingimiento, es decir, habla sin hipocresía. Y cuando habla del amor, está hablando, del amor ágape, donde nosotros vemos cómo Dios es un Dios que ama sin fingimiento. Lo vemos a través de Israel, como constantemente amó a Israel o ama a Israel, a pesar de que Israel era infiel, y eso es difícil para cualquier ser humano. Amar a alguien, en este caso, siempre la iglesia tipifica a la novia, Israel tipificaba a la esposa, como una esposa es infiel y cómo el esposo la sigue amando. Eso es algo difícil para nosotros llevarlo a cabo, pero ese es el amor de Dios, un amor sin fingimiento. Entonces Pablo, hermano, empieza a exponer algunos deberes cristianos, como el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, no perezoso y gozoso en la esperanza, compartiendo las necesidades de los santos, y sigue y da una lista de deberes cristianos que ya los vimos en el tema 26, que fue hace algunas semanas. Es decir, todos estos 25 deberes cristianos tienen que ver también con presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, una vez que Pablo nos habla de estos 25 deberes cristianos, ahora en estos textos que vamos a ver, porque si usted nota, hermano, en el capítulo 12 arriba dice deberes cristianos, pero en el capítulo 13, hermano, no hay ningún título. Entonces Pablo sigue en esa misma línea de pensamiento, que pareciera que como que ya está hablando de otro tema, pero no, es lo mismo lo que está hablando. Es lo mismo que tiene que ver con deberes cristianos. Entonces, una vez que Pablo nos habla de estos deberes cristianos, ahora en el capítulo 13, que tiene 14 versículos, unos los vamos a ver más rápido, en otros nos vamos a detener. Ahora nos habla de la relación que debemos de tener nosotros con nuestros gobernantes, porque vivimos en una ciudad donde hay leyes y donde estamos sujetos también nosotros a esas leyes. Amén, hermano. Ahora, es interesante, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, es interesante la madurez, el crecimiento, el corazón de una persona redimida, en este caso como del apóstol Pablo, porque en el contexto de lo que él va a hacer mención, los cristianos no son bien vistos por el imperio romano. O sea, no tenemos que perder un poquito de vista eso, que lo que va a decir Pablo
en relación con los gobernantes, los cristianos no son bien vistos por el Imperio Romano. Es decir, es como si le dijeran a Pablo, Pablo, vas a hablar que debemos de presentar, vas a hablar que debemos de respetar a los gobernantes que constantemente nos traen persecución, nos oprimen, nos ven mal, nos atacan. La respuesta es sí. ¿Ok? La respuesta es sí. Amén. No debemos de olvidar en el contexto, en el momento como él lo escribe. Amén. Los cristianos son mal vistos por el Imperio Romano. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese cómo él comienza a explicar esto. La Nueva Traducción Viviente dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Colocados por Dios. Ahora, repito, en esa misma línea de pensamiento, de la forma como debemos de darnos al Señor con nuestra vida y nuestro servicio, todo esto que he venido mencionando tiene que ver con ser un buen cristiano. Tiene que ver con glorificar a Dios con tu cristianismo, no solamente dentro de la comunidad cristiana, sino que ahora con ser un buen cristiano para una ciudad donde uno vive. ¿Sí me explico, hermanos? Y Pablo dice, sométase toda persona. ¿Por qué? Pablo da la razón. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la razón del por qué Pablo está diciendo eso. Ahora, en el contexto donde Pablo escribe esto, yo no sé, hermanos, si a los cristianos les cayó como un balde de agua fría, ¿no? Porque, bueno, ¿qué nos estás pidiendo, Pablo? Que nos sometamos a Nerón si Nerón nos oprime constantemente. Pablo dice, sí, sométanse. Eso es bien duro de comprender, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque en el contexto donde Pablo escribe esto, el cristianismo, repito, no era muy buen visto, ya que Roma era un gobierno número uno pagano y era un gobierno opresor. Era un gobierno pagano y era un gobierno opresor. Roma representó, hermano, en los 3 primeros siglos, que son 300 años, eso son muchos años, Roma representó ser un tremendo opositor para la iglesia en los primeros 3 siglos, que son 300 años. Por ejemplo, el Imperio Romano obligaba a sus ciudadanos a ofrecer sacrificios al emperador. El emperador en turno siempre lo consideraban como un dios. Roma veía mal a los cristianos por proclamar un reino de Dios, y los cristianos eran sospechosos de querer derrocar el imperio. Roma veía mal a los cristianos por no obedecer al ejército. Roma acusaba a los cristianos de ateos. Mire qué cosas, ¿verdad? Roma acusaba a los cristianos de ateos por no adorar a los muchos falsos dioses, ya que Roma era politeísta. Es decir, como Roma tenía muchos falsos dioses y los cristianos tenemos uno, lo acusaban de ateos. Roma acusaba a los cristianos de cometer incesto por llamarse hermanos, los cristianos, y casarse entre ellos. Así tiene que ser, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el contexto somos hermanos en Cristo. Amén. Roma acusaba a los cristianos por reunirse de noche o escondidas, calumniándolos se reúnen porque están preparando revueltas. Roma acusaba que el mensaje del evangelio promovía rebeliones, ya que el mensaje decía que los esclavos y los dueños son iguales delante de Dios.
Ahora, a pesar de que toda esa hostilidad existía contra los cristianos, en el momento que Pablo escribe esta carta, Pablo dice, a pesar de todo eso, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjese qué tremendo, hermano, ¿verdad? A pesar de todo eso que le vine mencionando, y hay más, Pablo le dice en la carta, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y la razón es que, repito, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios dentro de su soberanía. Amén. Repito, hermano, cuando yo leía este pasaje y miraba en qué contexto Pablo lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, qué duro ha de haber sido para los cristianos del primer siglo, con toda esa hostilidad que había en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Roma oprimía a los cristianos. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿hasta qué punto como cristianos debemos de someternos a las autoridades? Porque tiene que haber hasta un punto, ¿verdad? Respuesta, hasta el punto donde las autoridades del gobierno ponen leyes y esas leyes entran en un conflicto contra la palabra de Dios. Hasta ese punto nada más. Repito, ¿hasta qué punto nos debemos de someter a las autoridades o a las leyes que ponen? Hasta el punto donde las autoridades tienen un conflicto con la palabra de Dios. Es decir, si un gobierno pone leyes donde esas leyes van rotundamente en contra de la palabra de Dios, es ahí donde se aplica lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29, donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ese punto nada más. Pero solamente hasta ese punto, si no, no. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no nos llama a andar de revoltosos. Andar haciendo marchas, hermano, parando el tráfico, causando problemas. Pregunta, esas marchas que hacen los cristianos, donde se juntan pastores que proclaman orden para Cristo, solo ley para Cristo, ¿son bíblicas, hermano? La realidad es que no. Lo único que hacen es andar parando el tráfico, es lo único que andan haciendo. Entonces, no me veas raro, Entonces, cuando Pablo, hermano, habla sobre este tema de la relación que tenemos nosotros como cristianos y el gobierno, en el contexto que el apóstol Pablo le escribe, Roma era muy hostil con los cristianos y Pablo nos pide que nos sometamos a las autoridades. Mas, sin embargo, en ese someterse a las autoridades es hasta que el gobierno entra en un conflicto con la palabra de Dios. Por ejemplo, si a un pastor o a un cristiano le dicen que si no casa homosexuales lo van a meter a la cárcel, el pastor tiene que negarse. Porque hay leyes así, ¿verdad? Tiene que negarse. Es ahí donde los cristianos no debemos de obedecer a esas leyes. Si a un pastor o a un cristiano le dicen, no puedes predicar contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, porque es homofóbico, porque es racismo, ese pastor o cristiano no está llamado a someterse. La palabra es la palabra. Amén. Vivimos en tiempos difíciles, hermano. En tiempos donde la depravación, hermano, va de aumento. La agenda LGTB 2030 va creciendo. Creo que el hermano Gustavo puso un video ahí que me llamó mucho la atención. Tremendo. Por ejemplo, hay cisgénero, hay transgénero, hay intersexual, hay género fluido, sin género, bigénero, intergénero, tercer género, pangénero. No le vamos a hablar de todo esto, pero la Agenda 2030, hermano, va cada vez más con la corrupción.
Es hasta ahí donde la iglesia, donde el cristiano ya no es llamado ¿a qué? A obedecer. Es hasta ahí nada más. Cuando las leyes entran con un conflicto con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener bien claro, hermano, hasta dónde somos llamados a someternos. Amén. Hasta dónde, repito, solo hasta que el gobierno pone leyes que entran en conflicto con la palabra de Dios. Mientras no. Mientras tenemos que someternos. Mientras debemos de sujetarnos a las autoridades. Mientras debemos de tratar de andar bien, manejar bien, no pasarse las luces, hacer bien nuestros stops, poner nuestras direccionales cuando manejamos, si nos paran policía, no mentirle. Yes, officer, thank you, officer. Te paré porque te traías una luz en tu placa. Ah, no me di cuenta y ya tienes como 5 o 6 meses que no la arreglas. Amén. Daniel 6:5. Vamos a Daniel 6:5. Bueno, dice Daniel 6:5. ¿Lo tiene? Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en su relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey Darío vive para siempre. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. El hombre siempre quiere gloria, hermano. ¿Verdad? El hombre siempre quiere gloria. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué hizo Darío? Quiso adoración. Verso 10. Mira lo que dice el verso 10. Cuando Daniel supo. Mira lo que dice. Es decir, hasta aquí Daniel se había sujetado al gobierno de Darío, mas sin embargo, cuando él supo que esta ley entraba en conflicto con Dios, Daniel dijo, no. Ahí no me voy a sujetar yo. ¿Qué hizo? Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo, hermano? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué prefirió? Morir. Sabemos que nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pero en cuanto a esa ley que hizo Daniel, dijo, no. En todo tiempo él se sujetó, pero en esto, no. ¿Qué hizo Daniel, hermano? Daniel honró, ¿a quién? A Dios, antes que los hombres. Mira, hermano, en nuestro caminar con Cristo, se nos van a presentar situaciones a ti y a mí. Quizá ya se te presentaron, quizá el mes que viene, quizá el año que viene, no sé. Pero en nuestro caminar con Cristo se nos van a presentar situaciones donde o honro yo a los hombres o honro a Dios. Se nos van a presentar situaciones así. O quedo bien con los hombres o quedo bien con Dios. Amén. Entonces, para que quede bien claro hasta dónde somos llamados a someternos a las autoridades superiores, hasta el punto donde el gobierno pone leyes que entran en conflicto con la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra sométanse? ¿O qué está pidiendo Pablo? Bueno, lo que está pidiendo Pablo es que no tengamos conflicto con las autoridades. Eso es lo que está pidiendo él. Es decir, que si vamos a padecer, padezcamos por Cristo,
no por malhechores. Amén. Dice la segunda parte del texto, regresemos a Romanos, capítulo 13, versículo 1, la segunda parte del texto. ¿Lo tiene? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese lo que dice. Es decir, Dios dentro de su soberanía, porque es dentro de su soberanía, hermano. Dios permite muchas cosas dentro de su soberanía, cosas que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? No captamos. Muchas cosas Dios permite dentro de su soberanía. Dios dentro de su soberanía permite que haya autoridades de las cuales nos debemos de someter, aunque éstas sean impías, aunque sean impíos. Ejemplo, si te para, por ejemplo, un policía porque te pasaste una luz y ese policía es mormón, no le vamos a decir, yo no me sujeto a ti porque eres mormón, no le vamos a decir eso. Aunque sea mormón o ateo, inclusive ateo, teniendo un uniforme, tiene la autoridad de darnos una infracción o de arrestarnos si nos oponemos y peleamos con él. Ellos están capacitados para eso, hermano. ¿Verdad? Verso 2. ¿Vamos ahí? ¿Lo tiene? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y eso es lo que dice, resisten a la autoridad. ¿Verdad, hermano? Nos para un policía. No vi la luz. No vi el stop. Mire, en el año 2018, más de 85,000 personas sufrieron heridas por policías aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de esas personas que sufrieron heridas fue porque la gente se resistió. Cuando uno se resiste a un policía, ellos están programados, hermano, para cualquier cosa, Ahora, no estoy diciendo que los policías son buenos, no. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien resiste a una autoridad, no le va bien. No le va bien. La palabra oponerse, dice ahí, de modo que quien se opone, la palabra oponerse en griego es anti. ¿Le suena esa palabra, verdad? Antisomai, que significa oponerse, hacer resistencia, mas sin embargo ese antisomai, en su variante del griego, hermano, significa refutar, negar, discutir. Pero ¿sabe lo que significa también? Significa cambiar historias. No sé si regularmente cuando un policía, hermano, nos para, o te ha parado, y tú sabes, hermano, que eres distraído para manejar, no pones tus direccionales, no haces tus stops. Y cuando lo paran, uno le cambia la historia, le quiere cambiar la historia al policía. O lo terrible, cambiar la historia al juez o tratar de mentirle a un juez, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Nueva Traducción Viviente los pone un poquito de diferente manera. En la palabra oponerse, habla de resistencia. Verso 3, ¿estamos ahí? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y luego viene una pregunta. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Se entiende, verdad, hermano? La Nueva Traducción Viviente dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino lo que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? ¿Verdad, hermano? Se nos para un policía atrás, ¿no? Y se pone nervioso, ¿verdad? Se pone muy nervioso, ¿verdad? Dice, haz lo correcto y ellas te honrarán.
¿Ven? Verso 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Se entiende en el contexto que le está hablando Pablo? ¿Verdad? Ese era el arma. Lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Me llama la atención como Pablo dice, pues es servidor de Dios, hermano. Es decir, si Dios quisiera, hermano, quitar a tal presidente, a tal gobierno, lo quite ya. Simple. Le quita el canal de oxígeno y se acabó. Sin embargo, el texto dice que estos gobernantes son servidores de Dios en el sentido de que Dios los usa para poner orden en una nación, en una ciudad. Pastor, pero me cae mal Trump. ¿Se acuerda de Trump? Que a todos los latinos nos caía mal. Y después ya nos caía bien, ¿verdad? Ese Trump. Y ya después ya todos queríamos a Trump, ¿verdad? Pastor, pero me cae mal el presidente. Ni modo. Nos tenemos que sujetar. Oremos por él mejor, ¿verdad? Veamos a Trump por todos lados. Verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Sabemos, hermanos, que si actuamos mal en contra de la policía o de un gobierno, pues nos va a ir mal. Ahora, hermano, el apóstol Pablo en estos 5 versos ya dijo varias cosas. Número 1, tenemos autoridades superiores. Tenemos que recordar, repito, en el contexto que él lo escribe. No es fácil dar un mensaje de este tipo cuando el emperador romano oprime mucho a la iglesia. No es fácil. Número 2, las autoridades superiores son de parte de Dios. 3, quien se opone a la autoridad, a Dios resiste. Fíjese lo que dice. A Dios resiste. 4, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 5, los magistrados no están para infundir temor. Mire que muchos magistrados, jueces son muy amables, ¿verdad? Yo que he ido a corte algunas veces por algún ticket, pues todos hemos tenido tickets, ¿verdad, hermanos? Hay unos que son muy amables, ¿verdad? Va uno con temor y rápido uno sale y pasa a pagar tanto y sale uno rápido. Entonces, los magistrados no están para infundir temor. Los magistrados, desde ese sentido, Dios los usa para su servicio. 7, somos llamados a someternos toda persona, es decir, tanto cristianos como no cristianos. ¿Ven? Entonces, en el momento, hermano, repito, que Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma, a los cristianos no los tienen bien vistos, y a pesar de que Roma no mira con buenos ojos el cristianismo, Pablo dice, ustedes sométanse a las autoridades superiores. Sométanse. Y aparte de someterse, miren lo que tiene que hacer. Verso 6. ¿Tiene? Pues por esto pagáis también, ¿qué, hermanos? Los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y con esto entendemos que Dios pone autoridades, pone los gobiernos. Amén. Y lo que está diciendo Pablo ya en estos textos 6 y 7, entendemos que los impuestos que nos cobran cuando compramos algo, porque usted paga impuestos cuando compra algo, ¿verdad? Todo eso, ¿a dónde va, hermanos? ¿A dónde va? Al Estado. Yo me informé un poquito, ¿eh? ¿A dónde va? Va al Estado. Es decir, desde ahí el gobierno mantiene, hermano, usa ese dinero para mantener las escuelas, mantener a los policías, arregla los parques, arregla las carreteras. Amén.
Amén, amén, hermanos. Pregunta, ¿alguien de aquí le paga al maestro de la escuela de su niño? A menos que sea una escuela privada, ¿verdad? ¿Pero alguien de aquí le paga? No. Alguien de aquí agarra una pala y un pico y dice, ay, esta carretera por donde vivo está mala, la voy a arreglar. Ahí por donde yo vivo, por la Monroy, hermano, la otra vez estaba yo platicando con el hermano Carlos y le decía, hermano, ahí esa carretera está mala, tiene muchos hoyos, hermano. Ahí por donde está el árabe, ¡pum!, hay un hoyo, hermano. Pero ni él ni yo, hermanos, ni él ni yo agarramos una pala, fuimos en alguna camioneta y compramos material y la arreglamos. Ni él ni yo hicimos eso. Otros ya la arreglaron, ya la están arreglando, se ve bonito, hermano. Nada más nos quejamos de la carretera, pero no la arreglamos nosotros. ¿Por eso son qué? ¿Por eso que dice Pablo? Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. Ya vamos terminando, hermano. ¿Vamos ahí? No debáis, ¿a qué, hermanos? A ver, hagamos memoria. Lo que los 5 pesos, que los 5 dólares, que los 100 dólares. A ver, hagamos memoria. No debáis, que las colecciones, que... Amén. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, es el amor. Ahora mire, hermanos, ya vamos terminando. Una vez que Pablo, hermanos, pone varias cosas en este capítulo, como presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que Dios nos ha dado dones para que lo podamos usar con humildad, sin jactarnos, con el propósito de edificarnos unos a otros, que tenemos deberes cristianos, que seamos buenos ciudadanos y no resistamos ante las autoridades que Dios ha puesto. Ahora, desde el verso 11 hasta el verso 14, que son 4 versículos, los últimos 4 versículos del capítulo 13, Pablo, hermano, da un tinte escatológico de que mientras seamos cristianos que constantemente nos estamos santificando y sujetando a las autoridades, sepamos que el Señor viene. Que el Señor viene. Y si cuando Pablo lo escribió y dijo que viene, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Y mire cómo lo dice, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, y una coma ahí, amén. Esta frase, hermano, y esto conociendo el tiempo, Pablo lo habla, lo expone como una urgencia. Habla de discernir en qué tiempo estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? Es decir, en el momento que Pablo lo escribe, tenemos que recordar que Roma hacía fiestas paganas, las establecía como leyes, y es ahí donde la iglesia no podía participar. ¿Me explico, hermano? Sin embargo, también en este tiempo hay cosas en las cuales nosotros no podemos tampoco, nosotros, ¿qué, hermanos? Porque el tiempo es corto. Dice, y esto conociendo el tiempo, es decir, una urgencia. Si parece entonces era urgente, ¿cuánto más ahora? Es decir, habla de discernir, repito, en el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo que Pablo escribe esto, hermano, los tiempos decían, los tiempos son malos. O la gente decía, los cristianos decían, los tiempos son malos.
Esa frase nosotros la decimos, ¿verdad? Hermano, los tiempos son malos. Pronto viene el Señor. No podemos participar de las cosas, en este caso, que promovía el Imperio Romano. Por lo tanto, ya es hora de ¿qué? De despertarnos del sueño. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, ya. Right now, hermanos. Right now. De despertarnos del sueño. De levantarnos del sueño. ¿Eh? Que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Despertarnos, levantarnos del sueño. Amén. Pudiéramos nosotros pensar que Pablo está hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que ha venido mencionando, pero no, tiene que ver. ¿Por qué? Porque Pablo en este capítulo 13 habla de la relación que tenemos con las autoridades superiores, y repito, Roma era muy hostil con los cristianos, tanto que Roma obligaba a la gente a participar de sus actividades paganas, como las lascivias. En esas fiestas paganas había mucha lascivia, mucha glotonería, muchas cosas que no glorificaban a Dios. Sin embargo, Pablo dice, sométase a las autoridades, pero en base a que los tiempos que estamos viviendo son malos, si el emperador les quiere hacer participar de actos que van en contra de la palabra de Dios, recuerden que no somos en ese sentido nada más sujetarnos, nada más en ese sentido. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que discernamos los tiempos. También nosotros ahora, que discernamos los tiempos que estamos viviendo. Las leyes que van poniendo. Amén. Que discernamos los tiempos. Dice, y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, ¿qué, hermanos? Del sueño, dice. ¿Qué quiere decir, hermano? Ya es hora de levantarnos del sueño. Pues habla está dando una analogía, Pablo, ¿verdad? Y cuando habla de sueño, pues habla en el sentido espiritual, pues habla de apatía, habla de indiferencia, habla de cristianos dormidos, habla de cristianos desinteresados. Puede decir, no, es que yo soy un buen ciudadano, sí, pero espiritualmente estás dormido. Repito, hermano, si es tan urgente cuando Pablo le escribe, ¿cómo será ahora? Es decir, esto habla de hoy, es tiempo. Esto habla de no participar de las cosas que el mundo ofrece hoy. Amén. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Amén. Ya es hora de levantarnos del sueño. La palabra sueño aquí, hermano, es una palabra en un sentido espiritual que está hablando Pablo, que tiene que ver con adormitado, que tiene que ver con alguien inactivo. Porque cuando uno está dormido, hermano, físicamente, ¿está qué? Está quieto, está inactivo y está inconsciente de lo que pasa alrededor. Está dormido. Puede pasar la hermana a un lado del hermano, está dormido en el sillón el hermano. Puede pasar la hermana una vez, 2 veces. Lo puede grabar como ronca. No lo haga, Y él está inconsciente, está dormido. Amén. Ya acabó el culto. ¿A qué nos vamos a ir a comer? ¿O qué vamos a comer? Había un hermano que empezaba el culto y roncaba. No está aquí, Acababa el culto. ¡Ah, amén! Dormido. Mire, hermano, una persona
dormida espiritualmente, no discierne los tiempos. No discierne los tiempos. Pasan 2 años, 3 años, 10 años, 15 años y sigue dormido. No discierne los tiempos y no hace nada para cambiar su situación. Hay personas que son bien pilas para lo secular, pero para lo espiritual están dormidos. Hacen planes para lo secular y están despiertos, pero empieza lo espiritual y dormidos. Va a orar y no aguanta ni 5 minutos, hermano. Hasta le pega el sueño al predicador. Lo contrario de alguien dormido es ferviente. Ferviente a pesar de las pruebas, ferviente a pesar de las dificultades, ferviente a pesar de todo, ferviente. Y Pablo dice, tenemos que discernir los tiempos. Y esto, conociendo el tiempo, no está hablando de que la próxima semana, que mañana es sábado, no, hermano. Está hablando de la venida del Señor. Que ya es hora de levantarnos del sueño, ya. Porque mira lo que va a explicar más adelante, donde estaban como entretenidos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, no es que vamos a ser salvos, no, nuestra salvación ya se efectuó. Ya lo explicó Pablo en 11 capítulos. Lo que está hablando aquí es acerca de la venida del Señor, acerca del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor pronto va a venir por tu iglesia. La salvación no es un proceso, es un suceso. Dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Y qué dice, hermanos? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pablo usa dos analogías cuando usa la palabra noche y día, cuando usa la palabra vistámonos de las armas de la luz. Amén. Y si la noche tiene que ver con que en los tiempos que estamos, el mundo, hermano, va en contra siempre de Dios. Y miren lo que está dormitado el cristiano, Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. ¿En dónde está dormido el cristiano? ¿En dónde está dormido? Hace 4 o 5 años que viene nuestro hermano Vidio. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de la represión que nos dio? Comen mucho ustedes. ¿Se acuerdan? Miran de estar orando más. ¿Qué campamento es este? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Son pares de vicios. Glotonerías y borracheras es lo mismo, son vicios. Lujurias y lascivias, contiendas y envidias. ¿Qué es estos 3 pares de vicios similares? Amén. La glotonería es igual que la borrachera, la lujuria es igual que la lascivia, la contienda igual que la envidia. Nosotros sabemos qué es la glotonería y qué es la borrachera. Es un vicio, es algo desenfrenado. La lujuria, pensamientos lujuriosos, pensamientos pecaminosos, que uno tiene que darle un alto. No hacer de esos pensamientos una película, sino darle un alto. Amén. Contienda igual que envidia.
Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a seguir el próximo.